Bendito Padre, te damos gracias esta noche por todas las bendiciones recibidas, no tan solo en este día, sino a lo largo de nuestra vida, porque recordamos cómo tu palabra nos invita a tener presentes todas aquellas cosas buenas que tú haces para nosotros. Así, Señor, por todas y cada una, desde antes de que te conociéramos, hoy nos acordamos y descubrimos cada vez más cosas en las que tú nos manifestaste tu amor y tu cuidado, y por todas ellas te damos gracias, Señor. También por esta oportunidad de venir a tu palabra, y nuestra petición es que tú nos guíes al conocimiento, tú nos muestres tus maravillas en tu palabra, nos ayudes a través de este tiempo que dedicamos a alcanzar esa madurez y esa semejanza a Cristo que tanto anhelamos. Sabemos que tú lo harás, Señor, porque tu palabra lo promete y porque nosotros estamos con ese espíritu y en verdad buscándolo, y esta oración la elevamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es que bueno, vamos a ver hoy algo. Hay para mí unas vidas muy atractivas en la Biblia, de las cuales aparentemente a veces estamos muy familiarizados, pero a veces hay cosas de su vida que ignoramos. Dentro de ellas está el rey David. El rey David tuvo una vida muy interesante que nos trae, nombre, sin fin de enseñanzas. Espero que hoy, así también, aunque vamos a tratar algo rápido, sencillo, que a lo mejor ya lo hemos leído y nos ha parecido intrascendente, espero que hoy podamos encontrar algo profundo e interesante a través de tocar este tema. Lo que vamos a ver hoy está en 2 de Samuel, en todo el capítulo 24, es el último capítulo del libro de 2 de Samuel. Yo les voy a ir diciendo, aunque no todos los versículos, más o menos cómo está la historia. Resulta que David tenía muchos hombres valientes. En el capítulo anterior de 2 de Samuel, en el capítulo 23, se describen a muchos valientes, luego más específicamente a 30 valientes, y luego aún más específicamente a 3 valientes, y podemos decir que pues eran los hombres guerreros, generales, en los que David contaba en su tiempo de lucha. Y esto lo mencionamos para entender un poco, poner un poco en contexto lo que vamos a leer en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Esto que vamos a leer aquí también nos lo menciona y aparece en el libro de Crónicas, en 1 de Crónicas 21, también a partir del versículo 1. Pero allí hay algunos datos un poco diferentes, algunos nombres un poco diferentes, porque recordemos que en la Biblia, pues muchos nombres a veces se registran como otros derivados similares. Entonces, en los nombres vamos a ver un poco de variación. También encontré un poco de variación en las cantidades. No sé por qué en Crónicas aparece una leve diferencia en números. No lo sé, no lo investigué eso. Me enfoqué en otra parte de la enseñanza. Pero bueno, ahí quedan muchos temas para aquellos que les gusta
la investigación, ver por qué se cambió un nombre en otro, ver por qué en uno nos da unos números y después nos da otros. Entonces, vamos al libro de 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Y nos dice así: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos, a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ahorita lo voy a leer y luego vamos a retomarlo otra vez un poco. Vayan poniendo atención a los puntos importantes. En el versículo 2, y dijo el rey a Joab, general del ejército, que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Enseguida, en el versículo 3, Joab respondió al rey: amado Jehová tu Dios al pueblo, crea decía así: Jehová tu Dios al pueblo 100 veces, añada el Jehová tu Dios al pueblo 100 veces, tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Versículo 4. Pero la palabra del rey prevaleció y se realizó el censo, y luego se dedican varios versículos a explicar cómo se realizó, hasta que llegamos al versículo 9 y nos dice: y fueron de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y de Judá 500,000 hombres. En el versículo 10, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado grandemente por haber hecho esto. En el versículo 13, un profeta de Dios llamado Gad le dijo a David, de parte de Dios, Dios le manifestó a este profeta que fuera a ver a David y le diera este recado: escoge entre 7 años de hambre en tu tierra, o 3 meses delante de tus enemigos y que te persigan, o 3 días en que haya peste en tu tierra. Entonces, en el versículo 14, David le declara al profeta que se encuentra y le dice: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. En el versículo 15 dice: y Jehová envió peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, que ya vimos que eran 3 días. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. En el versículo 16, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo: basta ahora. Bueno, yo les decía, pongan atención
a los detalles. No sé si sí los captaron a la medida que iba yo leyendo. Aquí voy a empezar por decirles porque es importante desde el punto de vista que tenemos una palabra que contradice lo que estamos leyendo, una palabra de Dios, donde dice: Jehová se arrepintió de aquel mal. Entonces, me parece que en la plática pasada vimos exactamente la cita que decía que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, esas dos palabras están en contrarias, ¿no? Se contradicen. Pero no si nosotros analizamos que a veces estamos un poco limitados de expresiones. Aquí cuando dice Jehová se arrepintió de aquel mal, quiere decir que ahora cambió de decisión. También para nosotros el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, no es el dolor del corazón. Cuando nosotros estudiamos el significado de las palabras, ese dolor del corazón que nosotros sentimos y que muy generalmente le llamamos arrepentimiento, ay, es que estoy arrepentido. No, ese no es el arrepentimiento. El dolor del corazón se llama remordimiento, ¿sí? Ay, es que me remuerde el corazón o me remuerde el alma haber hecho esto, ¿sí? El arrepentimiento es que vamos caminando en una dirección y nos dirigimos en la dirección contraria. Entonces así vemos que este arrepentimiento que habla aquí de parte de Dios no es que a él le redarguyó o se remordió su conciencia, sino que estaba en la dirección de aplicar un juicio sobre todo el pueblo y ahora le tocaba a la ciudad de Jerusalén y él lo detuvo y ya no siguió en la dirección que llevaba. Ese es ese arrepentimiento. Bueno, dicho eso, vamos a empezar a analizar también desde arriba, donde pareciera que también hay contradicciones. No sé si notamos que aquí Dios envía un juicio en el cual a David le da la oportunidad de escoger entre 3 opciones. Y no sé si ustedes, leyendo este contexto, hayan caído en la cuestión de preguntar, y bueno, ¿qué desató el juicio de Dios? Al parecer estamos leyendo unas cuestiones muy normales y no comprendemos por qué Dios desató un juicio, ¿sí? Pero entonces para saber eso tenemos que ir analizando un poco más profundamente esas pistas y detalles que aquí mismo nos está dando en lo que ya leímos. Pero que, como yo les digo, a veces leemos las porciones y perdemos estos pequeños puntitos. Vamos a aclarar un poquito antes de proseguir que los censos en aquellos tiempos se realizaban por 2 razones. O sea, sí se usaba que los reyes hacían censos, pero ¿qué era lo que promovía que se hiciera un censo? El censo era un paso previo para reclutar soldados, o también era un paso previo para la imposición de impuestos, ¿sí? Entonces, esas eran las razones por las que se hacían censos. Aquí vemos en lo que estábamos leyendo que en el versículo 1 inicia diciendo: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Ya hemos hablado en muchas reuniones anteriores
de cómo se comportaba Israel en general, porque aquí nos habla de Israel y de Judá. Y vemos que Israel fue enjuiciado por medio de una invasión mucho antes que Judá, que también lo sufrió. Porque Israel constantemente estaba manifestándose en contra y en desobediencia con Dios. Entonces aquí volvió a provocar Israel la ira de Jehová, y dice que volvió a encenderse. Y luego dice, incitó a David contra ellos a que dijese: ve y haz un censo de Israel y de Judá. Y vemos que su general, Joab, en el versículo 2, le dice, no lo alcanzamos a ver por la forma como está escrito, como más poético tal vez, no en el lenguaje que nosotros hoy usamos y que lo entenderíamos más claro y más directo, donde le dice que Dios le permita que el pueblo se multiplique hasta 100 veces, aún considerando que eran demasiados grande el pueblo de Israel, ¿sí? Pero que lo permitiera Dios, que el rey David lo viera, pero lo quiso detener. ¿Por qué se complace en esto mi señor el rey? ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Qué placer te produce el pensar que a través de un censo tú vas a conocer cuántos soldados? Porque aquí en la información que le rinde más adelante se ve que ese era el enfoque. Fueron a contar a los hombres que sacaban espada, o sea, que peleaban con la espada, ¿no? Entonces, aquí el propósito de David se descubre que era ver cuántos hombres podían reclutar para el ejército en medio de todo el pueblo, que era muy grande. Y entonces su general le dice, oh, Señor, yo qué más quisiera que tu reino fuera poderosísimo, 100 veces más de lo que ya es, y que tú pudieras verlo y disfrutarlo. Pero ¿por qué? ¿Por qué quieres ahorita hacer esto de ver cuántos soldados puedes reclutar? Pero entonces en el versículo 4 dice, pero la palabra del rey prevaleció. Esto es, pues como el rey lo decía, aunque ustedes piensen que está mal, así se hace. Y entonces ya fueron a realizar, tardaron varios meses en hacer este censo, meses, 9 y medio o algo así, lo dicen los versículos que sigue, y luego le trajeron el número de hombres que sacaban espada de Israel y de Judá. Y entonces apenas le dieron este dato al rey, sintió en su corazón, sintió ese remordimiento. Él le llegó la revelación de que había hecho mal grandemente. Y entonces dice, ¿ahora qué hago? Tengo que reconocerlo delante de Dios y pues atenerme a que Dios me tenga misericordia. Y entonces le dice, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. En el versículo 10. ¿Por qué no, en tantos meses que tardaron en hacer el censo, por qué no David detuvo ese censo? Pues porque, bueno, ahorita yo voy a decir mi versión de todos estos hechos. Ahorita nada más me estoy conformando con conflictuarlos a todos ustedes. Y entonces, cuando Dios manda a un profeta a que le hable, le dice, él declara que está en grave angustia
Pero también le dice al profeta, yo prefiero 1000 veces que Jehová me haga juicio, porque yo sé de la misericordia de Dios, a que yo quede en manos de mis enemigos, como eran principalmente la opción 2, pero también la primera, porque le decía, 7 años de hambre en tu tierra. Entonces sabemos lo que iba a pasar con 7 años de hambre, pues todo el pueblo se le iba a sublevar. O si iba a permitir, en Primera de Crónicas lo habla más claro, que sus enemigos lo fueran derrotando y persiguiendo y acosando por 3 meses. Y tampoco le aseguraba que después de todo eso no iba a perder. O que haya 3 días de peste, o sea, de enfermedad en tu tierra. Entonces él dijo, no, pues de hambre, mucho tiempo, 7 años. De que me persigan mis enemigos y me vayan a apresar y hasta me ganen y todo, tampoco. Y entonces él no lo declara, pero al decir que él prefiere no caer en manos del hombre, pues deja la opción 3, aunque no la declara. Y entonces, pues, llega la peste sobre Israel y mueren en todo el lugar, en todo el reino que se había censado, 70,000 hombres. Entonces, ya en ese momento Dios considera que es suficiente y detiene al ángel que estaba ejecutando el juicio. Nosotros a veces vemos cosas que suceden, que nos relata la Biblia, y no alcanzamos a comprender qué está sucediendo en medio de todas esas declaraciones que leemos. Tenemos que, decíamos la otra vez también, que ponernos en los zapatos de los otros, de los personajes. Así que aquí yo les digo, ¿qué veía el general de David que le advertía? Pues él, como estaba un poco al margen, pues al final de cuentas no era su ejército, él no era el rey. Un ejército grande o no tan grande, pues yo al final de cuentas estoy a la orden del rey, pero conozco a Dios. Y esto que tú estás haciendo, rey, te va a buscar problemas con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le buscaría problemas con Dios? Quizá nosotros no vemos la razón. Pero David, que ya conocía, por ejemplo, la historia de Gedeón, que también nosotros ya la hemos estudiado, donde aún 300,000 hombres le parecían demasiados, o 3,000, no sé si eran 3,000, a Dios, y dijo, no, despide a los que beban agua, y despide a los que tiemblen, y despide a los que no sé. Y se quedó, creo que con 300 hombres, Gedeón, y con 300 hombres y ninguna espada, acabó con el ejército. Entonces, aquí el general estaba advirtiendo que no depende, como dice la misma palabra y una alabanza, no es con espada ni con ejército como vamos a ganar. Podemos ver enemigos muy poderosos, mas no por eso nos van a derrotar, ¿sí? Porque nosotros contamos con el favor de Dios. Como David, para enfrentarse a sus enemigos, era mejor contar con el favor de Dios que con un gran ejército. Pero como rey, ¿en dónde está mi grandeza? Si yo presento mi ejército con 300 hombres como Gedeón, pues no. Entonces aquí el problema de este censo es que no fue motivado correctamente, ¿sí? Pareciera que Dios le dijo que lo hiciera, pero la realidad es que David ya había decidido hacer ese censo. ¿Y qué pasa?
que cuando nosotros ya tomamos decisiones, como en el caso también lo vimos de Balaam, que le preguntaba y le preguntaba a Dios, pues porque lo que quería era ir a donde le estaban ofreciendo riquezas. Y entonces dice, pues mira, si tú quieres ir, pues ve. Y no es que eso Dios haya estado de acuerdo con eso, sino que pues dice, si ya tomaste la decisión, yo no soy quien te voy a detener, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos esto? Porque en Primera de Crónicas 2:1, que nos dan más detalles, que se especifican muchas cosas, dice, pero Satanás se levantó contra Israel. El juicio que venía contra Israel, el que lo estaba realmente promoviendo y al que le convenía y todo eso, era a Satanás. Incitó a David a que hiciese un censo de Israel. Él fue el que le plantó la idea primero. Y cuando en su corazón ya estaba la cosquillita de hacer el censo, pues ya Dios lo que hizo fue pues hacerse un lado y decir, pues anda, ve a hacer tu censo. Esto nos enseña que nosotros tenemos que aprender a conocer los principios de Dios. Porque si nuestro corazón está en contra de los principios de Dios, ya empezamos a estar mal. Ya lo que va a venir de allí va a ser la manifestación de nuestra voluntad. Vamos a pensar que hasta Dios está de acuerdo con nosotros porque no nos estorba y vamos a hacer cosas que van a perjudicar a muchos. Ya lo hemos hablado bastantes veces, sobre todo cuando alguien está en una posición principalmente de liderazgo, pero yo creo que todas las decisiones que nosotros tomamos, las buenas y las malas, la bendición de Dios y la reprensión de Dios afectan a todos los que están con nosotros. En el caso de un rey, pues todos los que están con él es todo el pueblo. En el caso de los líderes, pues todos a los que están liderando. Entonces, es importante que nosotros veamos eso y por amor y por consideración a lo que podemos traer sobre otros, nos detengamos a tiempo de muchas cosas que a veces queremos hacer, que quizá no parecen malas, pero que no es Dios el que las está dirigiendo, que en muchos casos, como en este caso, ya buscando los motivos de por qué lo quiero hacer, pues porque quiero mi gloria, y a lo mejor en el fondo, a lo mejor hasta había algo de falta de fe. Yo pienso que no. Yo pienso que David sí conocía exactamente el poder de Dios, pero él decía, pues, ¿qué hay de malo en que yo tenga mi buen ejército si soy un rey de un reino poderoso? Pero esas cosas a Dios no le agradan y traen consecuencias. Entonces hay que analizar nuestros motivos para querer hacer cosas y, si es posible, detenernos antes de hacer cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Y a veces, aunque ya las hayamos iniciado, quizá todavía aprovechar ese lapso de tiempo para detenernos y corregir lo que estamos mal. Vamos a despedirnos. Precioso Padre, gracias te damos esta noche, porque tú nos invitas a no tan solo vivir vidas simples, medio entendiendo y medio obedeciendo y medio haciendo, sino tú nos mandas a analizarnos a nosotros mismos en todo aquello que se manifiesta en nuestro corazón, deseos, pensamientos, actitudes, acciones, para verificar y para checar que todo esté conforme a tu voluntad, a tus principios, y que cuando detectemos que eso no es así, sepamos que en ti hay ese amor y esa misericordia para ayudarnos a volvernos sobre nuestros propios pasos. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos,
porque hemos recibido esta palabra y con gratitud nos la llevamos y oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.